Hoy la clase es práctica. Hoy vamos a aprender una lección que al rey Nabucodonosor le costó muchos años aprender y a base de palos. Y mi deseo es que ellos, siendo jóvenes, la puedan aprender en su juventud, nunca mejor dicho. Ahora que tienen los corazones blanditos. Muchos de ellos me han dicho que han conocido al Señor. Bueno, esto no viene mucho al tema, pero muchos de ellos me han dicho que han entregado su vida a Cristo. He tenido conversaciones con cada uno de ellos sobre su vida espiritual. Y entonces yo creo que entonces esta predicación les va a venir muy bien, porque van a ver si de verdad siguen al Señor o no. Porque la predicación de hoy es durilla, ¿eh? Es durilla. Tuvimos la semana pasada una predicación preciosa, positiva, animosa, y hoy no sé yo si va a ser tan positiva y tan animosa, pero también es necesario, ¿verdad? Porque el consejo de Dios tenemos que estudiarlo en su plenitud. No solo las partes que más nos gustan o son más cómodas, sino todas sus partes. Es parte del crecimiento espiritual. No sé si os acordáis, porque la última predicación que tuve fue en julio, ya hace mucho tiempo. La verdad que llevo unos meses muy estresada y me gustaría predicar más a menudo, pero no tengo tiempo literal, no tengo. Desde que estoy estudiando no tengo mucho tiempo. Pero no sé si recordáis que estábamos viendo el libro de Daniel y hemos estado hablando del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4. Es lo que toca. Y no sé si recordáis un poco la historia de Daniel. Vimos en Daniel capítulo 1, voy a hacer un breve resumen para ponernos en contexto y para que todos refresquemos la memoria. Vimos en Daniel capítulo 1 que el pueblo es exiliado por el imperio babilónico. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llega a Babilonia, llega a Jerusalén, la asedia, la ultraja, roba cosas importantes del templo y se la lleva al imperio babilónico y se lleva gran parte de la ciudadanía de Jerusalén? ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso pasa por la consecuencia del pecado del pueblo de Israel durante mucho tiempo. Dios les había profetizado, les había avisado durante 100 años antes, y lo vimos con el profeta Ezequías, que o se volvían de sus malos caminos o habría consecuencias. Pero el pueblo ensordeció, no quiso escuchar la voz del Señor y sufrieron las consecuencias del pecado. Eso estaba profetizado. Así que el rey más poderoso y cruel del mundo en esa era era el rey Nabucodonosor. No había otro como él. Era un dios, con D minúscula. Y ahí estaban entre los judíos unos chicos preciosos con un corazón noble, y uno de ellos se llamaba Daniel, que tendría unos 17, 18 años, pero también con Daniel había 3 amigos, Sadrán, Mesach y Abednego. Y Dios, pues, en su soberanía, en su sabiduría, pues se lleva a Daniel y a sus 3 amigos al imperio babilónico. Y eso es lo que pasa en el capítulo 1. Y pudimos ver durante el capítulo 2 y el capítulo 3 la sabiduría de Daniel, que es demostrada varias veces ante el rey. ¿Por él, por sus propios méritos? No, porque tenía al Señor en su vida. Y el rey de Babilonia vio que esa sabiduría no era una sabiduría de hombre, no era una sabiduría ordinaria. Y lo pudo comprobar y vio la gloria de Dios. El rey Nabucodonosor en el capítulo 2 ve la gloria de Dios revelada a través de Daniel. Pero si nos vamos al capítulo 3, vuelve a ver la gloria de Dios este rey y ve el poder de Dios manifestado. ¿En qué? En Sadrán, Mesach y Abednego, cuando ellos deciden no doblar sus rodillas ante la estatua que el rey había levantado sobre él mismo. Y ellos dijeron, no nos arrodillaremos ante los ídolos. ¿Y qué pasó? Al horno de fuego. Pero pasó algo interesante, que Dios los salvaguarda, ¿verdad? Y dice que un cuarto hombre estaba allí con ellos. ¿Quién era ese cuarto hombre? El ángel del Señor. El Jesucristo preencarnado estaba allí. Maravilloso. Así que el rey ve la gloria una y otra vez. Él dice en el versículo 28-29, no recuerdo, ¿qué Dios puede librar como este? Ahí hay un reconocimiento en Nabucodonosor. Y también en el versículo 47 del capítulo 2, él dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar ese misterio. Hablándole a Daniel sobre la revelación del sueño. ¿Nabucodonosor sabía que había un Dios verdadero? Sí lo sabía. Y esto es lo interesante. Nabucodonosor había reconocido que había un Dios superior. Algo que hay que entender de este personaje, que es el que vamos a hablar hoy, y es importante, que él es un rey pagano. Él no tiene ni idea, él vive inconscientemente sobre el rey de los judíos, que es nuestro Señor.
Él no sabe quién es Dios. Él no ha tenido nunca un encuentro con el Señor. Él no sabe lo que es la ley y no sabe quién es Moisés, no conoce a los profetas. Pero él tiene un encuentro con el Señor de una forma progresiva. Y esto es interesante. Porque vamos a navegar ahora en el capítulo 4. Porque él va a contar su testimonio personal. Mirad, el capítulo 4 es un capítulo extraordinario. No hay otro en la Biblia como él. No existe otro capítulo como Daniel capítulo 4. ¿Por qué? Porque un rey pagano va a contar de su puño y letra su testimonio personal. Es su encuentro con el Señor. Y es interesantísimo, porque ningún rey fuera de Israel ha escrito en la Biblia. Solo Nabucodonosor. Entonces me parece muy importante que seamos conscientes de lo que vamos a leer. Me parece extraordinario también porque podemos ver y vislumbrar de una forma real que la misericordia, la salvación del Señor no tiene ni frontera ni cultura. Y no va con la moralidad de las personas, porque no había nadie más inmoral en el mundo en esa era que el rey Nabucodonosor. Pero aún así tiene un encuentro con el Señor. La historia de Daniel nos habla de muchas cosas y la mayoría de las veces la Iglesia, cuando hablamos de la historia de Daniel, la vemos siempre desde la perspectiva del pueblo de Israel y de la misericordia que Dios tiene con Israel a pesar de su pecado. De cómo Daniel fue alguien fuerte en el sentido espiritual y cómo Sadrach, Mesach y Abednego fueron íntegros. Pero pocas veces se ve la historia de Daniel desde la visión de Nabucodonosor. Y me parece asombroso verla desde esta visión, porque nos hace empatizar con las personas que todavía no conocen al Señor. Es muy interesante mirar la perspectiva de Nabucodonosor cuando ve a Dios. Un rey pagano, cruel y lleno de soberbia. Es una historia asombrosa de la redención de Dios, de que no hay límites para el Señor. Algo que vamos a hablar en esta mañana, el texto es largo porque son 37 versículos, pero lo vamos a leer entero porque es su testimonio personal. Y el testimonio de una persona, cuando alguien viene aquí en un culto de compartir y da su testimonio, lo escuchamos entero, ¿verdad? Está abriendo su corazón. Y Nabucodonosor aquí está abriendo su corazón y nos va a contar su testimonio personal. Y es interesante porque vamos a hablar, este testimonio, la lección de vida que él aprende. Y eso es lo que quiero que vosotros aprendáis. La lección que le costó mucho trabajo aprender a Nabucodonosor. Y qué bueno sería que nosotros, como hijos de Dios, la pudiéramos aprender en nuestra juventud. Bueno, cada uno con la edad que tiene, ¿no? Pero qué bueno sería que esta lección la pudiéramos aprender nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que le pasa a Nabucodonosor, porque el orgullo es la raíz de la rebelión humana. Pero la gracia de Dios busca transformar incluso el corazón más duro. Y de eso vamos a hablar hoy. Algo que os va a sorprender es que cuando Nabucodonosor está escribiendo su testimonio no son palabras teológicamente correctas. Vais a ver, escuchar y leer cosas que os van a chirriar. Vais a decir, ¿esto cómo está en la Biblia? Bueno, porque tenemos que meternos en la cabeza de Nabucodonosor, un rey pagano que nada tiene que ver con el pueblo judío. Así que cuando leamos el testimonio, pensad que hay cosas que os van a sonar raras, pero que son parte de cómo él expresa a Dios y cómo él cuenta quién es Dios en base a su corto conocimiento de quién es Dios. Así que vamos a empezar. Capítulo 4, versículo 1. No sé si se puede poner ahí también para que sigamos todas las lecturas. Vale. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, mientras él dormía. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Mas la cepa, y esto luego va a ser importante, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, es Daniel, ¿verdad? Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste y que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, el Señor, sobre mi Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Uf. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Él muy pastoral, ¿eh? Acepta mi consejo. Tus pecados redimen con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, y paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Pasó 1 año, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Estaría guapísimo, Nabucodonosor. Le hacía falta una peluquería, ¿verdad? Madre mía. Mas al fin del tiempo, y mirad lo que dice ahora, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército
del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, el rey malo, ¿recordáis? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. No haría falta que yo predicara en esta mañana. Yo creo que este testimonio es potente, por eso está recogido aquí, ¿eh? Maravilloso. Es un texto largo, pero vale la pena. Es el testimonio de una conversión genuina, precioso. El rey más cruel, poderoso y despiadado, soberbio del mundo, hacía barbaridades. No la vamos a hablar hoy, creo que la hablamos en otras predicaciones. Acaba de entregar su vida al Señor. ¿Hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. El Señor no tiene límite. Pero el tema central que hoy vamos a tratar es un tema que todo ser humano flaquea. Yo la primera, todos. No quiero señalarme, señalo yo. Todo ser humano flaquea. Hoy vamos a hablar del orgullo y sus consecuencias. Dice Proverbios 3:34 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nabucodonosor sabía lo que era el orgullo. Muy metido con el egoísmo también, algo que va unido. Ya que se amaba a sí mismo de una forma desmedida antes de su conversión, de una forma distorsionada. ¿Hay que amarse a sí mismo? Sí, pero con un amor sano. Y Nabucodonosor se amaba con un amor distorsionado. Se veía y se percibía mejor que los demás en capacidades, en valor y en dignidad. Toda esa gloria que saboreaba en su reinado, estaba alimentando ese orgullo desmedido que tenía. Y Dios lo confronta directamente en este capítulo. Vamos a ir desglosando parte por parte del texto para que lo vayamos entendiendo mejor. Versículo del 4 a 18. Él sueña con algo que no entiende. Ya había pasado eso antes en el capítulo 2 y llamó a Daniel. Nabucodonosor sueña con un árbol grande, gigantesco, que da sombra, alimento y cobijo a todos. Pero un vigilante santo del cielo ordena derribar ese árbol y dejar solo ¿qué? La cepa, el tronco. Y que sea atado con cadenas de hierro y bronce. Esto es lo que él sueña. Y se le profetiza que el corazón de hombre va a ser cambiado por un corazón ¿de qué? De bestia. Y que 7 tiempos pasarán sobre él. ¿Qué representa ese árbol? Ese árbol representa a él mismo, su ego de hecho, su grandeza y su provisión. Pero ese árbol también representa su inminente quebranto, su humillación, ¿verdad? El sueño revela una verdad espiritual maravillosa, por lo menos para mí, tajante y sorprendente. Todo poder humano está bajo el control del Altísimo Dios, que lo da y que lo quita, según su propósito. Y el tiempo de Nabucodonosor para su egocentrismo y orgullo había terminado. Porque Dios tiene un límite. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios pone límite, menos más. Si no tuviera límite en el mar, estaríamos todos ahogados, ¿verdad? Así que los límites son necesarios en nuestras vidas. Dios es un Dios de límite. Del versículo 19 al 27 que vemos, que el rey pide ayuda a Daniel. Él sabía quién era Daniel. Lo había visto actuar en otros capítulos. Saben que los consejeros del reino son unos charlatanes, que no tienen la verdad, que son magos, astrólogos, que no son de fiar. Eso lo sé porque lo vimos también en capítulos anteriores, que él tenía ese pensamiento sobre esta gente. Él ha entendido que Dios, dice que el espíritu de los dioses, él no sabe cómo explicarlo, ¿verdad? Porque él se acaba de convertir, él está intentando explicar lo que pasa. Dice que el espíritu de los dioses, que sabemos que es Dios, ¿verdad? No hay espíritus de dioses, solo hay un Dios. Pero que el espíritu de Dios está con él, o que mora con él. Él sabe que Daniel es diferente. Y algo que me maravilla del texto y del versículo 19 es que Daniel está asustado y lleno de asombro. Y quiero pararme aquí. Quiero pararme aquí y además mucho por lo que ha dicho Celu antes, que yo decía, es que es así. Quiero pararme aquí porque Daniel no parece indiferente ante lo que Dios le revela que va a pasar. Él está atónito y espantado por la visión. Él no es un intérprete frío de la revelación de Dios y esto es maravilloso. Porque esto para mí en lo personal es un revulsivo.
¿Cuántas veces tratamos la revelación de Dios como algo abstracto o lejano en nuestra vida? Algo, bueno, venimos a la iglesia, escuchamos predicaciones, estas predicaciones, leemos la Biblia y no cala. No ponemos emoción en lo que hacemos, en lo que escuchamos. Pero Daniel es afectado por el poder de Dios y lo que está pasando, por la revelación de Dios. Las verdades divinas que Dios nos da a nuestra vida deben afectarnos de forma personal. La palabra de Dios no es un juego. La vida cristiana es lo más serio que vamos a vivir. Y a veces tratamos esto como simplemente liturgia. Esto no es liturgia. Esto es nuestra realidad. Yo no quiero que mi vida cristiana sea una vida superficial, porque entonces eso está vacío, no tiene fundamento. La revelación de Dios, su palabra, lo que Él habla, debe marcar profundamente nuestra existencia. El mensaje no nos puede dejar frío. Y hoy hablábamos de la mesa del Señor. Cuando estamos delante del pan y del vino, no podemos ni debemos mantenernos indiferentes ante esto. No podemos estar distantes emocionalmente ante el pan y el vino. Tenemos que recordar de forma espiritual la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que resucitó, pero para resucitar primero tuvo que morir y sufrir en la cruz del Calvario. Y no podemos a veces estar, y yo a veces, entre la niña, el niño, a veces no estoy consciente de lo que es esto. Esto es el recordatorio del Dios hecho hombre muriendo por mí en la cruz del Calvario. Yo no puedo quedarme indiferente ante la revelación de Dios y su palabra. No, porque esto no es un juego. La vida cristiana es algo muy serio. Si vamos a jugar, ¿sabéis lo que os digo? Que mejor no vengamos. Porque no sirve de nada. No queremos tener corazones religiosos. ¿Sí o no? Aquí nos habla de la sensibilidad espiritual de Daniel. No se queda indiferente ante la revelación. Es alucinante, me encanta el corazón de este chico de 17, 18 años. A ti te queda poco, Elías. Ahora Daniel, versículo 20 al 22, les explica y le hace entender al rey la identificación que él tiene con el árbol y lo que simboliza, ¿verdad? Y Daniel le explica el árbol fuerte, alto, con frutos que alimentan, que da refugio. Esa es la imagen de poder y de providencia que Dios le da al rey. No que el rey la tiene por sí mismo, sino que Dios se la otorga al rey. El mensajero celestial ordena que el árbol sea derribado, pero que la raíz quede guardada. Y esto me parece precioso. Y ahora veremos por qué. Pero vamos al punto álgido. Vamos al punto álgido de la historia, el orgullo y la caída de este rey. A partir del versículo 28, él se entera de lo que pasa, Daniel le da un consejo pastoral muy bonito, pero pasan 12 meses. Y oye, 12 meses después de esta revelación, dice la Biblia que el rey paseaba tranquilamente, le está contando, y le da una amnesia que ya le dio en el capítulo 3. Esta amnesia le suele dar. Es la amnesia del ego, ¿no? Del orgullo, de la soberbia. Le da una amnesia y dice él, no es esta la gran Babilonia, él paseándose allí por Babilonia, no es esta la gran Babilonia que yo, así golpe en pecho, ¿no? Edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. No había terminado la frase, dice el texto, que el vigilante santo dijo hasta aquí. Ya no te aguanto más. Dios puso la mano en la mesa y dijo, hasta aquí hemos llegado. Ahí fue el momento donde todo cambió para la vida de este rey. Donde Dios ya no le pasó ni una más. Mi pregunta es, ¿esto pasó por falta de misericordia? No. Esto pasó por la pura misericordia de Dios. Para que no llegue Nabucodonosor a un punto sin retorno. ¿Qué le pasó a Faraón? ¿Qué dijo el Señor? Te endureceré el corazón. Lo endureció, ¿verdad? Faraón llegó a un punto sin retorno. Una y otra vez Moisés había ido a decirle las cosas, pero él no quiso escuchar la voz del Señor.
Y la misericordia de Dios es tan grande con Nabucodonosor, porque es alucinante, que no quiere que llegue a un punto sin retorno. Él quiere que Nabucodonosor se salve. Porque el Señor quiere que las personas se salven. Él quiere que todo el mundo llegue a la salvación y al entendimiento. El deseo del Señor es abrir los brazos y decir, aquí estoy. Él ofrece su perdón a la humanidad. ¿O no fue así? En la cruz del Calvario. Eso fue lo que pasó. Por pura misericordia, Dios quería que Nabucodonosor se salvara. No quería el desenlace que sí tuvo Faraón. Y por misericordia llegó su caída. Una voz del cielo declara que el reino le es quitado. Y pasan 7 tiempos. ¿Cuántos son los 7 tiempos? Bueno, podríamos figurarnos que son 7 años, pero no lo sabemos ni hay ningún texto que diga qué son esos 7 tiempos. Así que bueno, 7 tiempos pasaron, 7 etapas diríamos. Y llega el veredicto divino, córtalo, destrúyelo. ¿Dios tiene un propósito con Nabucodonosor? Sí, desde el capítulo 1. Se ve claramente el trato de Dios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta ahora. Es maravilloso. Yo cuando empecé a estudiar el libro de Daniel, mi pretensión era hablar de Daniel. Mi pretensión era hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero desde el capítulo 1 me embaucó Nabucodonosor. Es como que el Espíritu Santo me llevó a Nabucodonosor. Yo no me lo esperaba. Porque yo iba a hablar de la fortaleza, de la firmeza, de la integridad de Daniel. Pero ¿y el trabajo de redención y el trato que Dios tiene con Nabucodonosor? Es asombroso. La historia de Nabucodonosor es un testimonio alucinante. Dios quería transformar a este rey cruel y pagano. Y está a punto de caramelo. Y lo hemos ido viendo. ¿El rey había visto la revelación de Dios? Sí. Desde el horno de fuego hasta lo de los sueños, toda la historia que no vamos a entrar porque ya la predicamos. Pero lo interesante es la necia por el orgullo que él tiene. Y yo pensaba, es que ¿sabéis lo que pasa con el Señor? Que donde hay orgullo él no puede culminar su obra. Entonces, aunque él estaba teniendo un trato con Nabucodonosor, como su corazón estaba lleno de soberbia, Dios no quiere trabajar. Él puede hacer lo que quiera, pero que no quiere. Que no le da la gana. Porque donde hay resistencia humana y un amor propio malentendido, Dios no puede gobernar. No quiere gobernar. Mejor dicho. Porque Él actúa desde la humildad del hombre. El trono del corazón de Nabucodonosor, yo es que siempre lo veo así. Yo siempre veo a las personas y veo como un corazón y un trono. Y en el trono, en el reinado del corazón de cada uno de nosotros, puede estar gobernando o mi yo o la persona de Cristo. Y en el trono de Nabucodonosor no había hueco para el Señor. Él sabía que Dios existía, sí, claro que sí. Los ojos de su entendimiento estaban abriéndose. Pero una cosa es saber que Dios existe y creer que es real, y otra cosa muy diferente es que Él gobierne mi vida y yo me rinda a Él. Porque hay mucha gente en el infierno que cree en Dios. Hay mucha gente en el infierno que sabe que Dios existe. El primero, Satanás y sus ángeles, que lo vieron cara a cara. Y muchas personas. Pero una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es rendir mi vida al Señor. Y escuchadme, son dos cosas muy diferentes, que nada tienen que ver. No es suficiente saber que Dios existe. No es suficiente como sabía Nabucodonosor que existía un Dios que era superior a él. Hay que humillarse ante Dios. Debe haber un arrepentimiento en mi vida y un cambio de dirección. Si no, esto no sirve para nada. Hay una canción nueva que ha sacado La Oreja de Van Gogh. ¿Quién sabe quién es La Oreja de Van Gogh? Este grupo. Hombre, Rafa, ¿tú no sabes quién es La Oreja de Van Gogh? ¿No escuchas los 40? ¿Nadie sabe quién es La Oreja de Van Gogh? Bueno, ¿sabéis que tenía la Maya Montero? Se fue y ha vuelto. Vale, pues han sacado esta Navidad, yo haciendo zapping, vi una canción que ha sacado nueva. Dice, yo creo en Dios a mi manera, dice la Maya. Mira ella. Muy bonita, musicalmente preciosísima, la letra un desastre. Yo creo en Dios a mi manera, con 2 pares. Claro que sí. Y ese es el eslogan de las personas místicas espiritualoides de esta sociedad. Y me encantaría sentarme con Amaya Montero. Además lo pensé, digo, es que me gustaría sentarme con esta muchacha porque me cae bien. La veo y me digo, me va a apañar.
y decirle a ella y a su grupo que creer en Dios a mi manera y no creer es lo mismo. Fíjate, Nabucodonosor y Amaya Montero tienen algo en común. Eso no se lo sabía ella. Eso no se lo podía creer ella, si yo se lo cuento. Porque Dios se define a sí mismo. Yo no lo defino a Él. Porque si yo creo en Dios a mi manera, estoy creyendo, ¿sabéis en qué? En un ídolo y en una fantasía. No, no, no. Él pone las reglas del juego, no nosotros. Cuidado, cuidado. Y eso le sucedía a Nabucodonosor. ¿Él creía en Dios? Sí, a su manera. A mi manera. Sí. Él creía en Dios, sabía que tenía ya a Daniel, que le venía muy bien para las cosillas que concernían a Dios, pero no tenía transformación ni arrepentimiento en su vida. Creer en Dios tal cual es muy difícil de definir, pero creer en Dios tal cual es creer en un Dios lleno de amor y de misericordia, pero que es santo y justo. Y que Él limita el bien del mal. No lo limitas ni tú ni lo limito yo. Y Él me pone en la posición donde yo tengo que estar. No me pongo yo. Es un Dios que quiere gobernar y reinar en la vida del ser humano. ¿Por qué? Por puro amor. Por nuestro bien. Porque tú no sabes gobernar tu vida. Y yo menos. Porque no sabemos gobernar nuestra vida. Somos limitados y vivimos distorsionados a causa del pecado. Pero Dios sí sabe gobernar a cada una de nuestras vidas. Él sí es perfecto, Él es el creador, Él es el rey y señor verdadero. Él decide lo que es aceptable y lo que no. Y Dios quiere ejercer por puro amor y pura gracia hacia Nabucodonosor disciplina. Y por eso le manda ese juicio, un juicio que es correctivo. No quiere la aniquilación de Nabucodonosor. Por eso dice el texto, y es la parte que me gustaba, mas la cepa, el tronco de sus raíces dejaréis en tierra. Porque lo fácil que hubiera sido cargarse a Nabucodonosor. Pero el Señor es un Dios de pura misericordia. Lo fácil en la humanidad que hubiera sido aniquilarnos, porque no nos merecíamos otra cosa. Incluso cuando ya estaba harto el Señor y mandó un diluvio, dejó ¿qué? Un arca, un remanente, una salvación que tipifica la cruz de Cristo. El arca de Noé tipifica la cruz de Cristo, a Cristo mismo. Lo fácil contigo y conmigo hubiera sido la aniquilación, pero Él es un Dios de gracia y de amor. Yo me pregunto si esa amnesia que sufre este hombre, yo la sufro y tú la sufres muchas veces en nuestra vida. ¿Somos orgullosos? ¡Ay! Es curioso. Además, porque el orgullo es un pecado que tiene infinidad de disfraces. A veces, por nuestra concepción personal, pensamos que el orgulloso es un tipo de persona según lo que nosotros hemos aprendido. Pero no. Los calladitos también son orgullosos. No es solamente el que saca pecho y dice que es el mejor, no. Uno puede tener raíces y anidado el orgullo en el silencio. Cuidado. Creerte muy bueno es de orgulloso. ¡Ay! El orgullo se camufla y se anida muy bien en nuestros corazones. Según la Biblia, el orgullo es una exaltación del yo que desplaza a Dios del centro de mis pensamientos y por lo tanto de todo lo que conduce mi vida. Eso es el orgullo. Es el corazón, quizás tú no lo verbalizas, pero tu corazón, tus emociones por dentro dicen yo puedo sin Dios. Yo sé más que Dios. Las cosas a mi manera se hacen mejor. Esto ya lo soluciono yo. Yo merezco más que otro, ¿eh? Cuidado. Vivo en independencia a Dios. O desprecio al prójimo porque lo mido según mis valores. Ay, terrible. Espero que eso no pase aquí, en la iglesia. El orgullo es también la incapacidad de admitir el pecado. Cuidado. La falsa seguridad de uno mismo. El mundo está lleno de falsa seguridad de uno mismo. El empoderamiento, ¿no? Que se llama. Las mujeres ahora están todas muy empoderadas, pero ninguna tiene al Espíritu Santo. No lo entiendo. Porque lo único que nos empodera es el Señor. Pero ahora la falsa seguridad en uno mismo, ¿no? Eso es orgullo disfrazado. La resistencia a la corrección. No quiero que me llamen la atención. ¿Es feliz? No. No quiero que me llamen la atención. Eso es orgullo. El corazón poco enseñable.
Proverbios 16, 18 lo he leído un montón de veces, pero como lo he leído ahora no lo he leído nunca. Porque dice, es duro, escuchad, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso se lo comió Nabucodonosor doblado. Estás ante este versículo. Porque el orgullo pone a la persona en un estado de ¿qué? De debilidad espiritual. Fijaos cómo funciona el mundo. Para lo que el mundo es debilidad, para Dios es fortaleza. Y para lo que Dios es debilidad, o sea, si para lo que Dios es debilidad, el mundo lo ve como algo fuerte, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que sentirte que eres fuerte en tus propias capacidades, Dios lo ve como una debilidad espiritual. Pero cuando soy débil, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entonces soy fuerte. La vulnerabilidad en la iglesia, abrirnos el corazón, sentirnos a veces sensibles, sin paredes, eso es fortaleza en el Señor. Que podamos confesarnos los pecados unos a otros, que podamos decir lo que nos ansía en el corazón. Eso Dios lo llama fortaleza y madurez espiritual. Ahora, cuando yo vengo de fuerte a la iglesia, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Inspirado por el Señor, que eso es debilidad, no es fortaleza. Eso está dentro de la distorsión. Santiago 4:6 que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo es fuerte porque Santiago no está hablándole al mundo, está hablándole a la iglesia. Y le está diciendo a los miembros de la iglesia que Dios resiste a los soberbios de la iglesia, pero que da gracia a los que son humildes. Dios se opone activamente al orgulloso porque el orgullo causa no solo la caída, sino que provoca que Dios mismo retire su favor en nuestra vida. Y eso es fuerte, lo que estoy diciendo, que Dios retira la gracia, no exactamente, pero pone un limitante. Esto es un tema para hablarlo, porque Santiago está hablándole a la iglesia. La humildad abre la puerta a la gracia y el orgullo la cierra. Y Nabucodonosor está saboreando esta realidad en su vida. Cuando él se gloria en su poder, Dios lo humilla y recupera su reino, ¿cuándo? Cuando reconoce la gloria y la soberanía de Dios y que no hay otro como Él. El orgullo ciega, pero la humillación es un instrumento de Dios para la restauración. La humildad en el hombre trae claridad, salud espiritual y restauración. Y es maravilloso. Yo personalmente pienso, y esta es mi opinión, que si tuviéramos, que no existe, pero si categorizáramos a los pecados según su gravedad, por sus consecuencias eternas, para mí el orgullo sería el primero de la lista. El Nemi siempre dice una cosa, es muy pesado ya con la frase, pero la dice mucho. Dios no tiene un problema con el pecado, para eso mandó a Jesucristo. Dios tiene un problema con la falta de reconocimiento de mi pecado. Dios no tiene un pecado con el adicto, con el mentiroso, con el que ve pornografía. Fijaros lo que estoy diciendo, parecen pecados como muy así, ¿no? Con el fornicario, no tiene un problema con el adulterio. Pero Noelia, ¿qué barbaridad estás diciendo? Sí, porque si tú te humillas y pides perdón al Señor, dice la Biblia que para tu vida hay gracia. Hay gracia para tu vida. Si tú te humillas delante del Señor y dejas que el Espíritu Santo te transforme. Ahora, para la falta de reconocimiento de pecado, no hay nada que hacer. Y eso es el orgullo. Si hubiera una lista de los pecados más peligrosos, el primero sería el orgullo. No, Noelia, el primero el adulterio. No. Hay restauración para un matrimonio que ha sufrido adulterio. Hay restauración para la fornicación. Hay restauración para el adicto. Hay restauración para el mentiroso. Pero para el orgulloso no hay nada que hacer. Y lo dice el Señor, que no lo digo yo. ¿Es fuerte o no? Es fuerte. ¿Cómo el Señor mide las cosas y cómo las medimos nosotros? Cierra la puerta a la gracia, hace al corazón incapaz de arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay sanidad. Distorsiona mi identidad, me convierte en un ídolo a mí mismo. Causa la caída espiritual y moral y resiste a la voz de Dios, que creo que es lo peor. El orgullo endurece el corazón. Hay muchas formas de mostrar orgullo. Vivir centrados en formas morales a veces, según mi estándar, también es orgullo, que no tiene mucho que ver a veces con lo espiritual, pero como yo creo que esto es lo correcto y es así, y si no se hace así como yo digo, es incorrecto, eso es orgullo.
O cuando vivo como una víctima por lo que me hicieron. Es que a mí me hicieron y como soy una víctima, yo soy el centro. Es un tipo de orgullo. Porque yo me creo el centro, como tengo una herida, pues ahora puedo hacer lo que quiera y avasallar por el mundo. Es que yo estoy muy herido. ¡Ay! La herida no justifica mis acciones incorrectas. Eso también es orgullo. Cuando yo no vivo en una vida dependiente a Dios en oración y en búsqueda, donde quiero que Él guíe mis pasos y no tomar yo las decisiones por mí mismo, sino que sea Dios quien me marque las pautas. Si yo no vivo así, eso también es orgullo. Digo ejemplo, hay muchos, pero el orgullo se disfraza muy bien. ¿Era solo Nabucodonosor el orgulloso de la historia? Yo también, lo confieso. Dice la Biblia que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Yo confieso, yo también sufro de orgullo. Cada uno de nosotros tenemos patrones de este tipo. Seguimos con el texto, porque lo interesante también viene ahora. Versículo 25 dice que le daría 7 tiempos hasta que reconociese que el Altísimo domina. El castigo de Dios son 7 tiempos, habla de etapas años, hemos dicho que no sabemos. Pero mirad esta observación, porque nos habla de ¿qué? De un periodo determinado. Porque la disciplina de Dios tiene un periodo determinado. ¿Por qué? Porque no es para destrucción, sino para restauración. Es una disciplina llena de misericordia, es una disciplina pedagógica. Porque el objetivo de Dios para Nabucodonosor era que él supiese que el Altísimo domina y que no domina él. Era pedagógico. Su propósito era restaurar el corazón de alguien orgulloso. ¿Y qué anunciaba que la raíz no se corta? Que había misericordia para Nabucodonosor. Que ese árbol grande estaba torcido, pero que él lo haría crecer de forma recta. Ese árbol no servía, el fruto no era bueno. Era abundante, sí, pero no era de calidad. Tenía hojas, sí, pero no valían. El tronco era recto, no, el tronco era torcido. Pero él quiere hacer una obra nueva en la vida de él. Y a veces el Señor nos humilla y nos corta el tronco. ¿Para qué? Para que crezcamos derechitos, como a Él le agrada. Porque tener un árbol por tener no es el fin, sino que queremos tomarnos el fruto rico del árbol, ¿no? Esa era la clave. Qué tanta misericordia tuvo el Señor con él. Me encanta, me encanta. Y me encanta el consejo pastoral que le da: cosecha lo que siembres, pero si te humillas tal vez prolongue tu bienestar. Eso es lo que le dice Daniel. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Yo lo que no puedo es sembrar malas actitudes, orgullo y dureza de corazón y querer recoger amor, bendición y de todo. No funciona así. Hay una ley espiritual y física que es la ley de la siembra y la cosecha. Y lo que yo siembro es lo que voy a cosechar, en lo material y en lo inmaterial. Y eso es lo que está viviendo Nabucodonosor. La advertencia era clara, pero pasaron 12 meses y se olvidó. Y eso lo hemos visto. Pero pasan los 7 tiempos y llegamos al versículo 34 y dice que al cabo del tiempo Nabucodonosor levanta sus ojos al cielo. ¿Y qué pasó? Que su entendimiento le es devuelto junto con su reino. Y lo primero que hace cuando viene el entendimiento, ¿qué es? Bendecir al Señor. Había aprendido la lección. Y él termina de ver y dice, él humilla a los que andan con soberbia. Un like para Nabucodonosor. Un corazoncito como en Instagram. ¿Lo había entendido? Lo había entendido. Mi deseo es que ellos no tengan que pasar por eso. Que el Señor os lleve a donde las bestias y os haga daño, un daño santo para que aprendáis la lección, sino que tengáis corazones enseñables. Y aprendáis a ser humildes delante del Señor. Y a obedecerle y a seguir sus propósitos y su camino. Os ahorraréis muchos disgustos en la vida. Tenemos que orar por nuestra juventud. Que el Señor los guarde, los cuide. Yo me convertí siendo niña. Y yo pasé muchas cosas en mi infancia. Me quedé huérfana, pasaron muchas cosas. Mi madre con mucha depresión. Pero yo sé que el Señor me salvó para yo no acabar tirada en la calle. Yo me convertí a esta edad. Y Dios me guardó mi adolescencia y mi juventud. Porque el Señor sabía todo lo que me venía por delante. Que fue mucho. Necesitamos orar por esta juventud. Estaba en el mundo horrible, terrible, diabólico. Y no quiero ser negativa ni tremendista, es que lo estamos viendo. Cada vez va la cosa peor. ¿Cierto o no?
Y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Este es el campo de evangelismo más grande que tenemos que tener. Y es así. La disciplina de Dios en tu vida y en mi vida busca restauración. Es por misericordia, es por amor, es así. Nabucodonosor al final lo entendió todo. Y está escribiendo su testimonio, además la historia es preciosa. Que él no era el rey tan poderoso y maravilloso que se creía, que estaba limitadito. Él fue humillado hasta vivir como una bestia, pero él entendió que Dios permite, y Dios da, y Dios quita, Dios levanta, y Dios humilla, y Dios gobierna. Él lo entendió. Que no somos nosotros por nosotros mismos. No. No era Nabucodonosor por su gran liderazgo que estaba gobernando, por sus grandes dones y dotes. No. Era el Señor que le había permitido. Y que un día era rey, pero en cuestión de segundos pasó a ser una bestia en el campo, loco perdido. Es una lección para cada uno de nosotros. Hoy podemos estar aquí, tener dinerito en el banco, la familia todos con salud, y mañana está todo aquí, porque el Señor da y el Señor quita. Cuidado. Y para su gloria. Y todo lo que pase para su gloria. Los reinos y gobiernos de este mundo son temporales. Se lo digan a Maduro. No son para siempre. Aleluya, no vamos a entrar en política. Pero los gobiernos del mundo son temporales. Y el Donald Trump que se lo aplique también. Que es un pieza. Que nosotros, menos mal, que el único que nos legisla realmente es nuestro Dios. Ni los Maduro, ni los Donald Trump, ni los Rajoy, ni los de Sánchez. Nuestra política tiene que ser la de Cristo, que es el único que gobierna con justicia. Bueno, la historia humana está en manos de Dios, no en poderes políticos ni económicos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora bien, como hijos de Dios, ¿cómo venzo el orgullo? Vamos a dar cosas prácticas. ¿Cómo venzo el orgullo? Porque la Biblia nos da la medicina para vencer el orgullo en nuestro corazón. Yo he sacado 5 principios y tú me dirás, yo conozco otros más, maravilloso. Luego lo hablamos, porque está bien. Yo he pensado en 5, pero seguro que hay otros más. Para mí el primer principio para vencer el orgullo en mi corazón es mirar a Cristo como el todo en todo en mi vida. El ejemplo de negación perfecta de mi yo. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, que podía, ¿verdad?, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló. Y así mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es la palabra clave del texto. Por lo cual Dios también le exaltó, porque al que se humilla Dios lo exalta. No nos va a exaltar como Cristo, eso está claro. Pero sí nos exalta el que se humilla, Dios lo dice la Biblia. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Lo primero es mirar a Cristo como el todo en mi vida, el centro, el que está sentado en el trono de mi corazón. Y Él es el ejemplo de negación perfecta, no hay otro ejemplo como Él. El segundo principio, recordar que todo lo que tengo viene de Dios. La TLA, la traducción del lenguaje actual, lo explica súper nítido. En 1 Corintios 4:7 dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Como si ustedes solo hubieran conseguido. Dime que no lo dice clarito. Me encantó cuando lo leí aquí. Toda bendición y favor y éxito que tú puedes saborear, y yo también, es gracias al Señor. Es su misericordia y su favor. Y Dios quiere que seamos muy conscientes de esta realidad y que todos tenemos el mismo valor y dignidad delante del Señor. Aquí no hay nadie que tenga más valor y dignidad. Aquí el único primogénito es Jesucristo. Aquí los demás estamos todos en el proceso de la santidad. Y a unos nos cuesta más que a otros. Pero eso es así. Todos estamos en ese proceso. Tercer principio que yo veo, practicar el arrepentimiento, el pedir perdón al Señor y a los demás. Salmo 51, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, sigue haciendo esa obra de transformación en mi vida y límpiame de mi pecado. Porque a veces pecamos sin darnos cuenta. Yo le pido perdón al Señor por los pecados que sé y los que no sé. Porque a veces digo, pienso y hago cosas y yo no me doy cuenta que estoy pecando. ¿Pasa eso? Sí pasa. Límpiame, sigue transformando mi vida. Quiero ser más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito del ser humano. Un corazón contrito y humilde es morada de Dios. Maravilloso. Cuarto principio que yo veo, el someternos a la corrección. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría y el que aborrece la represión es un ignorante. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ser humildes y que no siempre llevamos la razón. Abracemos la corrección, desde el amor, por supuesto. La humildad acepta la disciplina. Y para mí el quinto, y también muy importante, es servir, amar y valorar a los demás. Marcos 10, 43, 45 dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El servicio a los demás mata el ego y fortalece el carácter de Cristo en nosotros. No estoy hablando del servicio en la iglesia, que también, no es eso. Estoy hablando de amarte a ti, valorarte a ti como individuo, de tú a tú, y ayudarte, y poner mi hombro. Eso mata el ego en el ser humano. El amar, el servir, el lavarle en un sentido los pies a mi prójimo. Eso fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. El servicio al prójimo mata el ego. En la iglesia tenemos que ser como Jesús. Nabucodonosor aprendió la lección. Le costó mucho, ¿eh? Sufrió, pero fue por amor. El Señor no quiere que lleguemos a esos puntos. Prefiere que lo entendamos por las buenas. Pero si nos ama, nos la hará entender por las malas. Y esto es así, ¿eh? A un hijo se le quiere y se le enseña las cosas por las buenas. Pero cuando no, hay disciplina. ¿Por qué? Por amor. En Daniel 4 hemos visto y nos enseña que el orgullo nos deshumaniza, pero que la humildad trae restauración a nuestra vida. Daniel 4 nos recuerda que como Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, nosotros tenemos cada día que levantar nuestros ojos al Altísimo. Que todo lo que somos depende del Señor. Que todo lo que tenemos es por su gracia. Me gustaría que la oración de Nabucodonosor fuera nuestra oración en esta semana. Él termina su testimonio personal y dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que Dios bendiga, iglesia, y que Él siga creciendo en nuestra vida.